Anciano lloraba frente al banco, pero el banquero hizo algo que no tiene nombre. Hay cosas en la vida que duelen mucho y a la mayoría de nosotros nos toca afrontar muchas situaciones en el otoño de la vida, pero yo creo que si tenemos a una compañera que llegue con nosotros al final del camino, la situación quizá no sea tan penosa. Pero ¿qué hay de quienes la vida les ha golpeado tanto hasta el punto de llegar solos al final de la travesía y encima tener que afrontar una injusticia de la vida como esta? Cuando Georgios Chatzifotiadis emprendió su vida amorosa con su amada esposa, jamás imaginó que terminarían sus días tan lúgubres, llenos de tristeza y zozobra. Eran los años 1966. Georgios conocía a su esposa a los 28 años. Al momento, él supo que ella sería su compañera por siempre. Ambos se comprometieron y empezaron su vida llena de amor como cualquier pareja que son afines. Sus días se convirtieron en los mejores que cualquier ser humano podría vivir. Compraron su casa con mucho esfuerzo y es que en esos días, en Sydney, donde ellos vivían, tener una propiedad era, por así decirlo, algo casi un desafío. Pero lo hicieron. Georgios trabajó en una fábrica de autopartes. Buscaba ser estable, pues hasta el momento solo había podido obtener el trabajo de forma temporal, a diferencia de su esposa, quien había estudiado para ser maestra en la escuela y tenía el trabajo fijo con el Estado. Era bien pagada y gracias a ella habían podido acceder a un préstamo bancario que les sirvió para que compraran la propiedad, una casa en la que ahora vivían. Con el tiempo llegarían los hijos. Ambos se hicieron cargo de ellos. Georgios era el que tenía más tiempo, pues era casi independiente para ese entonces. Había montado un taller de accesorios para autos. El negocio no era la eminencia, pero al menos le daba para cubrir sus gastos. Sin embargo, su esposa sí tenía una buena remuneración. Ella había sido instruida por su familia de que una profesión era la mejor forma de hacerle frente a la vida. Deben ser profesionales, todos decían, y ella les enseñaba eso a sus hijos. Y bueno, como toda pareja y familia, los problemas nunca tardaban en llegar. Las discusiones tenían sus temporadas más largas, pero son esas las oportunidades para demostrar de qué está compuesto el amor que ambos se profesan. Los años transcurrieron y ellos envejecían. Sus hijos, ya ahora con sus familias, volaron para encontrar sus propias identidades en la vida. Era la ley de la vida y ellos eran conscientes. Durante toda su vida, Georgios pospuso sus estudios por vivir de sus emprendimientos y pasar mayor tiempo con su familia. Su esposa le había propuesto varias veces a que terminara al menos una carrera técnica o algún curso con el que él pudiera ganar un sueldo digno y un seguro o una pensión. Hubo una ocasión en que años anteriores Georgios le había hecho caso y diciendo que para los estudios no hay edad, había decidido terminar un curso, pero el desánimo pudo más y muy aparte sus años ya no le permitían captar las clases. No había nada más que pudiera hacer, la edad lo había alcanzado y la crisis se desataría en breve en Grecia, haciendo lo que tuviera que emigrar a Alemania primero y luego a Australia. Su esposa se había cansado de decírselo. No has obtenido nada para tu vejez, Georgios. Sonaba siempre dura la verdad, pero era la realidad. Cuando ella se jubiló, pudo obtener una pensión por su tiempo de servicio. Georgios jamás se le había pasado por la mente que algún día éste perdería el pulso, la vista y la capacidad de moverse ágilmente. Los días del otoño habían llegado y ahora nada podía hacer. Empezó a sentirse algo frustrado. Su esposa lo consolaba diciéndole que ya no estaba en edad de quejarse y que realmente era una bendición que ella al menos tuviera esa pensión. Pero Georgios siempre lo recordaba y esto era algo que le carcomía el corazón. Él ya no podía trabajar y que era prácticamente su esposa quien lo mantenía, pero él jamás imaginó que a ambos les sobrevendría un pesar. Creo que hay muchos hombres que aún les cuesta romper el tabú de que son ellos los que deben de mantener a la familia, y eso hacía añicos el poco orgullo que Georgios tenía como hombre,
Pero los días no se detuvieron, y cuando resultó, él tuvo que resignarse a que sea su mujer la que lo mantenga con su pensión. Con el tiempo, ambos, entrados en años ya, empezaron a recibir los achaques propios de la edad. El 2013 serían los años más difíciles que les tocaría vivir. Una crisis sobrevendría al país donde ellos habían nacido. Varios sistemas de pensiones tuvieron que recortar el monto que le daban a sus afiliados. Ahora él aún podía caminar, pero su amada esposa yacía postrada en una cama producto de una enfermedad en sus huesos. Y ahora él sería quien tendría que cobrar como cada mes la pensión. Ese día se movilizó hacia el centro con ese objetivo, sin imaginar lo que le estaría a punto de pasar. Una dura realidad lo abatiría de tal forma que no podría resistirla. Acudió temprano al banco, como cada fin de mes, pero él no imaginó que la crisis que atravesaba el país lo pondría de rodillas en algún momento. Muchos habían allí que pugnaban por llegar a la ventanilla del banco. Cualquiera decía que esté proporcionando dinero a como dé lugar. Georgios hizo la cola que, aunque estaba larga, él tenía la esperanza que pudiera cobrar algo del dinero de la pensión de su esposa. Habían soportado hambre y se habían abstenido de muchas cosas porque el dinero se conservara y los auxiliara en la temporada que se venía. Por más de 2 horas estuvo haciendo la fila mientras escuchaba a muchos dar malas noticias. «No me han querido pagar por completo», decían muchos. «Jamás me avisaron de esto», se escuchaba por otro lado, y muchos reclamos más que le hicieron saber que las cosas no serían como cada mes. Así llegó a la ventanilla y al brindarle los datos solicitados, descubrió que no podrían pagarle todo, pero que quizá en el otro banco sí. «Estamos racionando los pagos», le habían dicho en el primero. Hasta ese momento, él conservaba la esperanza que al menos en el banco siguiente pudiera obtener la totalidad de la pensión. Se dirigió hacia el banco del frente, pero mientras caminaba recordaba alguna vez haberse quejado de que su esposa le brindara el ingreso mensual. A sus 77 años ya no estaba para quejarse. Habían sido compañeros por mucho tiempo y él ahora era el único que estaba de pie y con aún movilidad para poder cumplir con su deber como esposo. Ese día en Tesalónica lucía abarrotada de mucha gente, quienes se dirigían de un banco a otro para intentar retirar algunas de sus pensiones. Por otro lado, muchos querían sus ahorros y otros el cheque de la empresa para la cual trabajaban. Giorgio, sin embargo, sabía que la pensión no era en mérito a él. Hizo entonces la segunda fila. 30 personas faltaban para que él pudiera ser atendido. Tras más de 1 hora, logró ser atendido, pero recibió una mala noticia. No se estaban pagando los cheques de pensiones en ese banco. Ahora recordaba que en el primer banco al menos le habían admitido que le podían dar una parte, y ahora en este banco no podrían pagarle absolutamente nada. Desde el frente miró hacia el banco al cual al menos le habían ofrecido pagar una parte, y ahora habían más de 45 personas aproximadamente, y conforme iban pasando los minutos, cada vez se enfilaban más. La tarde ya casi caía y mucha más gente llegaba de diferentes partes de Australia. Por momentos dejaba de respirar y la frustración lo ahogaba. Recordaba a su esposa en la mañana, a quien la había dejado sin comer. Ya eran la 1 de la tarde y aún no había podido cobrar el cheque. Ahora se dirigía a la tercera fila del otro banco. En esta apenas ya había 15 personas. Después de 40 minutos, logró entrevistarse con la ventanilla, pero recibiría la tercera negativa. «No estamos pagando cheque de pensiones, señor, lo sentimos, tampoco los giros del extranjero». Respiró profundo y tratando de tomar fuerzas se dirigió al cuarto banco. La tarde ya estaba encima de él y sobre todo se acordaba de su esposa, quien de hambre estaría esperándolo. Apenas si tenía para cobrar. Así que no tenía mucho tiempo, apenas le quedaban algunos minutos y tenía que cobrar a como dé lugar. Realmente ellos habían emigrado de Grecia a Australia, donde ahora residían, y su esposa había trabajado duro y se había ido hasta Alemania sus últimos años de trabajo.
De allí le era enviado la pensión, pero ahora ningún banco le había admitido el cobro ni el giro. Tenía el corazón en la mano y un nudo en la garganta. «Lo siento, no podemos pagarle el cheque», eran las palabras que hicieron que Giorgio no resistiera más. Arrastraba los pasos camino hacia las afueras del banco, donde muchos aún esperaban su turno. Observó de lado a lado y entonces vio la fila del banco donde había entrado primero y simplemente sería imposible. Estaba abarrotado de muchos, y tomando el cheque en sus manos y sus documentos, se desplomó cayendo frente a la mirada atónita de todos. Tiró todo y sentado en la acera, rompió a llorar como un niño. Ese día él no sabía que su imagen sería tomada como símbolo de la crisis en Grecia. Se habían convertido en inmigrantes en Australia, provenientes de Grecia. Pero esta triste historia habría terminado así, con un agotado y destrozado Giorgio, de no ser porque alguien desde el otro lado del mundo lo observaba. Un banquero que al ver las fotografías que se habían publicado, se conmovió en gran manera y decidió viajar a Tesalónica para ayudar a Giorgio, quien como muchos inmigrantes en el país extranjero no la estaban pasando nada bien. Su imagen de afuera en el banco no solo conmovió al banquero, sino que muchos hasta el día de hoy lo recuerdan. Giorgio pasó sus últimos días con su amada esposa y recibió ayuda de este banquero y también de muchos que se solidarizaron con él. Su imagen, sin duda alguna, ha quedado grabada en la mente de muchos. Realmente, luchar contra la adversidad de la vida es una tarea maratónica y muchos desfallecen en el camino. Sin embargo, la lucha a veces suele conmover hasta quienes se encuentran lejos y se convierten en más que espectadores. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.